Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Vivimos en un mundo cambiante y aunque los tiempos geológicos son enormes comparados con los de una vida humana, en ocasiones nos toca presenciar las grandes pautas de la transformación de nuestro planeta. Tal fue el caso el año pasado de la separación de un iceberg de casi 6,000 kilómetros de la Antártida. Ese acontecimiento se tradujo en una excelente oportunidad de investigación para los glaciólogos. Veamos lo siguiente. En julio del 2017, una gran masa de hielo se desprendió de un glaciar en la Antártida. Actualmente flota sobre la superficie, provocando incertidumbre por el incremento en el nivel del mar que su deshielo ocasionaría. Desde entonces, investigadores italianos y de la UNAM le han seguido el rastro. El doctor Miguel Moctezuma de la Facultad de Ingeniería participa en el monitoreo de imágenes a través de radar desde la Antártida, para entre otras cosas analizar el impacto del calentamiento global y conocer la dinámica de estos enormes bloques de hielo. Detectamos que se había formado una grieta en una plataforma de hielo en la Antártida. Entonces, inicialmente lo que tratábamos era cuantificar la longitud de la grieta, la amplitud de la grieta. Con el tiempo, este fenómeno ganó terreno, creció y finalmente se originó un iceberg. Se comenta que es uno de los icebergs más grandes de los que se tienen noticias en la época moderna, empleando métodos de detección remota, esto es imágenes de satélite. El iceberg sobresale 30 metros sobre el nivel del mar y se estima que su superficie es de 5.800 kilómetros cuadrados, lo equivalente a 4 veces la superficie de la Ciudad de México. Desde su desprendimiento a la fecha, se ha desplazado 25 kilómetros impulsado por el viento y las corrientes marinas. Algo importante también es el espesor de este iceberg. La estimación es que sobre la superficie se eleva a 30 metros, pero que en total el grosor es de aproximadamente 220 metros. Son datos aproximados porque la forma del iceberg no es regular. Sería como apilar 3 monumentos a la Revolución y cabrían perfectamente dentro del iceberg. De continuar así, para el año 2100 el nivel de los mares podría aumentar hasta 1 metro, una situación preocupante, sobre todo para las ciudades que se encuentran a nivel del mar. La Antártida es considerada por los científicos como un laboratorio natural para estudiar los cambios climáticos del planeta. Con información de Viridiana Mondragón, TV UNAM, para el noticiero científico y cultural iberoamericano. La discapacidad en América Latina es un tema que, por su magnitud, requiere atención. Se calcula que en la región existen al menos 50 millones de personas con algún tipo de necesidad especial. Además de que ese factor se relaciona con otros ejes de inequidad como la pobreza, el género o el envejecimiento. En Argentina, una peculiar marcha dio visibilidad a una forma muy concreta de exclusión cotidiana. Vamos allá. Un rally en silla de ruedas se realizó en la ciudad de Buenos Aires para generar conciencia sobre la necesidad de contar con mayor accesibilidad para personas que por tener movilidad reducida, a diario deben convivir con barreras arquitectónicas que obstaculizan su paso en calles y veredas. El singular evento bajo el nombre Ralidad se realizó en la Plaza Jusaí, en la zona altamente transitada de la capital. En su 12ª edición, la iniciativa se realizó bajo la consigna Ponerse en el lugar del otro e incluyó un recorrido en silla de ruedas en el que participaron personas con y sin discapacidad para generar conciencia sobre el derecho a la accesibilidad. La experiencia es muy difícil, lo que hace que la gente en silla de ruedas no salga, y ese es realmente lo que queremos combatir en el largo plazo. En general la gente discapacitada se queda en la casa, no sale por no enfrentar semejante hostilidad. El evento contó con la presencia de Mariana Gallo, miembro de la selección argentina de remo paralímpico, y Sofía Bernasconi, representante nacional de natación adaptada, como madrinas del evento. Y me ponía un poco nerviosa porque no sabía cómo accionar. Aparte es difícil andar en silla de ruedas como cuando nunca la usaste porque me iba de costado, tenés que tener mucha fuerza, me agitaba. Pero bueno, está buena la experiencia y vivir lo que otros viven. En el marco del encuentro del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad realizado en Buenos Aires en 2014, se reveló que del total de la población de la capital argentina, el 8% presenta discapacidad.
Además, el 15 de marzo se conmemora el aniversario de la promulgación de la Ley Nacional 24.314, que reconoce el derecho a un entorno inclusivo. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. La contaminación del aire es un problema global que, incluso en regiones como Europa, donde existen grandes controles de calidad, tiene importantes consecuencias. Se calcula que las partículas finas presentes en la atmósfera son responsables de reducir la esperanza de vida más de 8 meses entre los habitantes del viejo continente. Vamos allá. Bruselas mantiene su ultimátum a España y a otros 8 Estados miembros por exceder los niveles máximos de contaminación del aire. Si no se toman acciones inmediatamente, el eurocomisario de Medio Ambiente, Carmen Ubella, ya ha indicado que la Comisión no dudará en llevar a estos países ante la justicia europea. Ante estos duraderos fracasos para tomar acciones serias y ante la perspectiva de que los procesos legales en curso continuarán, llamó a todos los Estados miembros a abordar este problema que pone en riesgo la vida con la urgencia que requiere. Tras unirse con representantes de los 9 países señalados, Alemania, República Checa, España, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido, el comisario indicó que el sentido de la urgencia no siempre es evidente entre los Estados miembros. No obstante, fuentes europeas precisaron que la Comisión aún no ha hecho una evaluación caso por caso y que tardará unos días en analizar los compromisos presentados por cada Estado. Asimismo, subrayó que no hay nuevas fechas límite en lo relativo al proceso legal en marcha, si bien la Comisión continúa dialogando con los países afectados sobre un problema que, dijo, provoca cada año la muerte de 400.000 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire en la Unión Europea. Para las aves no existen las fronteras humanas. Cada año cientos de especies que huyen del frío en Norteamérica se refugian en un paradisíaco lugar en Centroamérica. Conozcamos la Isla de los Pájaros. Apoyadas por corrientes de viento, las aves migratorias vuelan miles de kilómetros desde el norte o del sur huyendo del frío y llegan a El Salvador como embajadoras de la biodiversidad. La Isla de los Pájaros, ubicada en el centro del lago Suchitoto, a unos 40 kilómetros al noreste de San Salvador, es el epicentro de la migración masiva que atrae el turismo. Gaviotas, gavilanes, búhos y golondrinas forman parte de las decenas de especies que se avistan y que llegan para protegerse de las inclemencias del clima. Las costas salvadoreñas también son elegidas por estos animales migratorios, a los que se le suman palomas de mar, cigüeñas y pelícanos. El país centroamericano tiene registro de 574 especies de aves, casi la mitad de las cuales son migratorias que llegan de Norteamérica y unas pocas de Sudamérica según datos oficiales. Recientemente el nombre de la artista mexicana Frida Kahlo, feminista y comunista, fue asociado a uno de los productos más emblemáticos del capitalismo que tanto combatió, las Barbies. Una ironía más en el ascenso a la fama de la pintora de Coyoacán, que sin duda ya se ha consolidado como uno de los íconos pop más importantes del mundo. En Nicaragua hay una oportunidad de conocerla mejor. Veamos. Frida Kahlo en el lente de 10 grandes es una muestra compuesta por 28 fotografías y 19 afiches de la pintora mexicana. El público nicaragüense podrá disfrutar de esta exposición en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdián hasta el 25 de mayo. La muestra, según explica Tatiana Torres, directora de la fundación, pretende visibilizar la naturalidad de la pintora, que fue retratada por famosos fotógrafos del siglo XX, entre ellos el sobrino de Kahlo, Antonio Pinedo Kahlo. Esta exposición es una ocasión muy importante para conocer de cerca, pues no solo, ¿verdad?, la vida y obra de Frida, que es muy conocida, sino también la de los artistas que la inmortalizaron. Asimismo, se verán retratos del colombiano Leo Matiz y de la mexicana Lola Álvarez Bravo. En esta exposición también aparece Diego Rivera, el eterno amor de Frida Kahlo. Las obras forman parte de exposiciones itinerantes que la Fundación Ortiz Gurdián realiza en países de Centroamérica y el Caribe. Luego de ser expuestas en Managua, serán presentadas en el Centro de Arte de la ciudad de León.
Las primeras galaxias se crearon cuando nuestro universo tenía unos 500 millones de años. Gracias a la tecnología del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano en Puebla, México, y como si se tratara de un gran álbum familiar, hoy los científicos pueden indagar cómo fueron aquellos antepasados lejanos de nuestra galaxia. Los invito a conocer el siguiente hallazgo. Investigadores mexicanos descubren una de las galaxias más lejanas del universo y las primeras en existencia. Investigación que fue publicada por la revista Nature Astronomy con la colaboración del Instituto de Astronomía de la UNAM y el trabajo de jóvenes especialistas en el Gran Telescopio Milimétrico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Entonces, la relevancia de este descubrimiento es que es una galaxia que no esperábamos posiblemente. Esta galaxia está a 12.800 millones de años luz, es decir, cuando el universo apenas tenía 900 millones de vida, es decir, es una 15ª parte de la edad actual del universo, es una galaxia que está gestándose prácticamente. Estas peculiares galaxias ayudan a determinar orígenes del cosmos y comparar observaciones realizadas anteriormente con telescopios de un alto nivel tecnológico. El Gran Telescopio Milimétrico, ubicado en el volcán Sierra Negra en Puebla, es uno de los proyectos más grandes e importantes para la ciencia en México. Este telescopio ha aportado grandes descubrimientos sobre el origen del universo y en la actualidad permite el desarrollo del trabajo para investigadores mexicanos. Un proyecto que ahora está abierto a toda la comunidad astronómica nacional. El radiotelescopio en el milimétrico, en la longitud de onda milimétrica, más grande del mundo, además con instrumentos de última generación. Uno de los principales objetivos es el estudio de estas galaxias muy lejanas, las primeras galaxias del universo que están embebidas en capullos de polvo. El reto actual para la ciencia astronómica es seguir llevando a cabo observaciones del universo cercano, la formación de las estrellas y los planetas, sin descartar la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra. Paulina Gómez, TV UNAM, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Según datos del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, América Latina y el Caribe concentran cerca del 60% de la vida del planeta. En esta región no solo se cuenta con el hábitat más rico del mundo, el Amazonas, sino además con 6 de los países con la mayor biodiversidad: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. De ahí que seamos nosotros quienes tenemos una fuerte responsabilidad con la conservación de las especies. Veamos lo siguiente. En Perú, los mayores exponentes de los grandes felinos son el jaguar u otorongo y el puma, registrados como casi amenazados en la lista de clasificación y categorización de especies vulnerables. Los felinos son controladores biológicos de herbívoros y animales débiles o enfermos. Su amplio rango de distribución y las características de su entorno los convierten en especies paraguas, es decir, a través de su conservación y la de sus hábitats, se asegura la preservación de otras especies de flora y fauna silvestres. El otorongo, como es un animal tan grande, es un depredador, requiere un territorio bastante grande, ¿no? Entonces, muchos de los procesos de fragmentación de hábitats, quiere decir que el ambiente se va rompiendo, hace que estos animales no puedan migrar, y son animales solitarios. Entonces, la cacería más la fragmentación del hábitat ha hecho que sus poblaciones bajen muchísimo, ¿no? Entonces, no hay territorio donde puedan vivir los animales. Ambos eran adorados desde tiempos pre-incas por su fortaleza y vigor. Incluso aparecen en ceramios, frisos y textiles, en la fiesta incaica de Inti Raymi. Los curacas, que afirmaban ser descendientes de ellos, se presentaban cubiertos de la piel de los felinos. Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat, escasez de presas y la acción humana, como la tala ilegal, la degradación del entorno natural, la contaminación ambiental y la caza indiscriminada por sus pieles. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. La difícil situación económica de Venezuela ha llevado al límite de la supervivencia a sus habitantes, quienes encaran una atmósfera asfixiante y desesperante. Como algunos niños que se ven obligados a abandonar la escuela para vender gasolina y obtener así ingresos mínimos. Esa historia ha recibido un importante premio de periodismo, lo que es digno de celebrarse, pues da visibilidad a una problemática que sin duda alguna requiere de atención urgente. Veamos.
Con risa nerviosa y aún incrédula, la periodista Alicia Hernández, radicada en Venezuela, habla del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España que le ha sido concedido por su reportaje en La Guajira venezolana. Los niños abandonan la escuela para vender gasolina. Es como un premio que recibo por Venezuela, pero además yo quiero que sea como un escaparate para mostrar no mi trabajo, sino que se vea lo que está pasando en Venezuela y que sigue pasando más allá de un político diga esto, un político diga lo otro y de que se use, porque se usa muchísimo Venezuela políticamente y la realidad es que los venezolanos siguen sufriendo una serie de desdichas muy grandes. Y yo lo que espero es que con esto se pueda ver lo que está pasando aquí. El reportaje hecho por la periodista nacida en Almería con fotografías del también español Santi Donaire fue publicado por The New York Times el 9 de febrero de 2017 y forma parte de una serie de trabajos sobre el tema petrolero en Venezuela que la pareja de periodistas ha realizado con la idea de compilarlos en un libro. El trabajo fue hecho en la frontera con Colombia, donde el contrabando de gasolina, de alimentos y de otros productos ha sido una constante durante años y con el agravamiento de la crisis en el país petrolero involucra cada vez más a niños y adolescentes. Este premio, o sea, para mí no es para el texto, es para un trabajo que vengo haciendo, o sea, con mi compañero Santi Donaire, que estamos en estos trabajos viendo el mundo del petróleo dentro de Venezuela, y esto es como una pequeña muestra de ese trabajo que estamos haciendo a largo plazo para un libro, que Crudo se va a llamar. Hernández, que desde hace más de 7 años va y viene de Venezuela a España y viceversa, dice que tiene mucho que agradecer al país caribeño, una tierra en la que ha conseguido muchas oportunidades a pesar de lo duro que es. Yo tengo mucho que agradecer a este país, yo he tenido muchísima oportunidad en este país, con lo duro que es muy difícil, cada día es más difícil vivir aquí, muy difícil trabajar aquí, pero me ha dado muchísimas oportunidades y hoy tengo este premio. El galardón, patrocinado por el Grupo de Concesiones y Construcciones OHL, ha sido concedido por un jurado integrado por periodistas y comunicadores de varios países iberoamericanos en el marco de los 35º Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, que conceden la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual somos conscientes de nuestras capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida, además de trabajar, ser productivos y contribuir activamente con la sociedad. No obstante, el trastorno de lo que es un gran mecanismo de supervivencia, el estrés, hoy se ha convertido en una verdadera amenaza para el ser humano. Vamos al Perú. El estrés grave, la adaptación social o cambios en la conducta son trastornos que derivan en problemas de salud mental en Perú. Las enfermedades más comunes son depresión, falta de atención, estrés y ansiedad que afectan el desarrollo cognitivo, social y familiar y deben ser tratados a tiempo. Incluso se pueden resolver en el primer nivel de atención médica. Y los casos graves, centrarse en los hospitales especializados. Salud mental es, por ejemplo, la violencia, la muerte en el tráfico, la violencia contra las mujeres, falta de valores, estas denuncias por corrupción a nivel político. Esto es salud mental. La mayoría de la gente no sabe lo que es salud mental. Asocian la enfermedad mental a la locura y usualmente se piensa en esquizofrenia. Los esquizofrénicos son juzgados como locos, cuando en realidad la mal llamada locura es una alteración en el pensamiento. Son personas que sufren mucho pero que son desvalidas, desprotegidas frente a los llamados normales. Todavía luchamos mucho para que la gente entienda que ahora tener una enfermedad mental, si bien no es algo que uno desee, ya no tiene esa carga de incapacidad que va a haber para el resto de su vida, que son personas que a través de un tratamiento adecuado pueden reinsertarse tranquilamente y sin ningún riesgo para ellos o para el resto en una sociedad que más bien debe entenderlos a ellos y respetar sus derechos. El año pasado, alrededor de 1 millón de personas fueron atendidas por algún trastorno mental. Sin embargo, un 55% de la población con problemas está desatendida, según el Ministerio de Salud. Alrededor del 80% de los pacientes esquizofrénicos en Perú tienen una enfermedad no psiquiátrica que no se detecta y 50% de ellos muere por esa enfermedad no detectada. Una estadística cruel, pero presente.
Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. En el panorama científico internacional, un nuevo e importante hallazgo paleontológico ha permitido a los investigadores hacer una conexión entre Europa y África. Con ello se aventuran nuevas conjeturas del pasado prehistórico de la vida en nuestro planeta. Veamos de qué se trata. Mansurasaurio. Ese es el nombre del ejemplar de dinosaurio que ha sido descubierto por investigadores de la Universidad de Mansura en el desierto occidental de Egipto y que es la primera evidencia de que pudo existir una conexión por tierra entre los continentes africano y europeo hace 80 millones de años. La vicedirectora del Centro de Investigación, Sanaa Al-Bashouni, explicó que todos los restos obtenidos representan cerca del 65% del animal. Además, el hallazgo del brazo derecho impulsó mucho la investigación. Podemos considerar que la muestra estaba preservada en buen estado porque el hueso está completo y esto hizo posible que conociéramos su forma y sus características. Pero el hueso en sí no está bien, está a trozos, por eso hemos tardado 2 años solo tratándolo para que estuviera fijo y pudiéramos estudiarlo. Los fragmentos de huesos fueron encontrados en diciembre de 2013 en el oasis de Darja, a 800 kilómetros al suroeste del Cairo, fosilizados en rocas arcillosas de entre 230 y 65 millones de años de antigüedad. Aún así, no fue hasta marzo de 2014 cuando los investigadores pudieron regresar a la remota zona desértica con las herramientas adecuadas para desenterrarlos, para lo que emplearon 21 días. Posteriormente fueron trasladados a Mansura, donde se realizó un TAC a partir del cual se pudo comenzar el tratamiento de los huesos para luego estudiarlos, compararlos y llegar a las conclusiones publicadas en la revista Nature a finales de enero. Entre las novedades más destacadas, los investigadores de Mansura averiguaron que el ejemplar egipcio se parece a los dinosaurios que en esa época poblaban Europa, lo cual apunta a una conexión por tierra entre el continente africano y el europeo. Otro miembro del equipo que bautizó al mansurasaurio, Iman al-Dawodi, aseguró que este descubrimiento arroja luz sobre la época precedente a la extinción de los dinosaurios en el continente africano, sobre la que poco se sabía hasta ahora. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y a la Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web www.noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica, tecnológica y cultural.